de Chapter Zero Chile. Esta mañana nos acompaña Juan Carlos Olmedo. Juan Carlos Olmedo es presidente del directorio del Coordinador Eléctrico Nacional, es board member de Apex Association of Power Exchange, board member del Instituto para la Resiliencia ante Desastres, miembro de la red Chapter Zero, alumni del Instituto de Directores, ¿cierto?, donde está alojada la iniciativa Chapter Zero, y recientemente nombrado embajador para el Climate Governance Initiative, que es esto en el fondo que agrupa, ¿cierto?, a todos los chapters alrededor del mundo, donde hoy día ya se llega con esta comunidad global de directores por la acción climática a 73 países. Así que bienvenidos por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Si yo hago así de repente, lo veo, es porque lo tengo al lado, ¿ya? Por si se siente rara, está aquí conmigo transmitiendo entonces desde el Instituto de Directores de Chile. Juan Carlos fue invitado por el World Economic Forum, que es el que lidera esta iniciativa junto con el Climate Governance Initiative, el 20 y 21 de junio a Génova. Y ahí nos va a contar cómo era el espacio, qué es lo que vivió. Pero el objetivo básicamente era poder, del World Economic Forum y del CGI junto, era poder convocar a miembros de la red Chapter Zero a nivel global y seleccionaron a 40 personas y que pudieran en el fondo no solamente compartir sus experiencias, también la mirada regional y también poder construir y reflexionar sobre estos desafíos en el fondo que se estaban planteando los directores de cara al 2024-2025. Y en eso entonces tuvieron una experiencia de hacer un workshop que lo denominaron Movilizando Directores para la Acción Climática. Y en esos 2 días se reflexionó sobre una agenda de sostenibilidad que debería pertenecer a todos los miembros del directorio. Y cómo también establecer una cultura que conectara con el boardroom. Esos aprendizajes y esos principales insights son los que Juan Carlos ha preparado en una presentación para hoy. Nos demoramos un par de meses en poder esta experiencia porque Juan Carlos ha viajado y ha tenido un montón de eventos, así que estamos muy agradecidos que pudiéramos tener esta oportunidad hoy. Y nos va a compartir entonces su experiencia y cómo sobre todo podemos entonces, como le llamamos a este webinar, crear aliados climáticos en el directorio. Te doy la bienvenida, pero vamos a presentar todavía. Juan Carlos, gracias por acompañarnos hoy. Si quieres ahí saludar a quienes nos están acompañando, ¿estás con el en audio? Ahí. Sí, hay que poner audio. Hola, buenos días. Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana la experiencia que tuve de asistir al workshop en Ginebra organizado por el World Economic Forum, y creo que enriqueció bastante mi visión, aunque son temas que escuchamos todos los días, pero es distinto ver ahí compartir con directores de todo el mundo, que es lo que les voy a comentar en un rato más. Muchas gracias. Antes de comenzar y que tengas la presentación, y obviamente como siempre lo hacemos en nuestros webinars, este es más exclusivo, ¿cierto? Podamos después hacerle preguntas, aclarar dudas o tener su visión también de cómo lo vio en la relación con las personas que participaron, también representantes de otros países. Yo quería compartirles un video de unos minutitos. Voy a ponerlo acá. Espérame un segundito. Este video lo preparó el CGI. Este video recoge también los principales elementos de reflexiones que tuvieron quienes participaron en este workshop. Y entonces sí, lo vamos a agrandar. ¿Me avisan si lo ven bien? ¿Por ahí? Ya. Y con volumen, play. Only a third of boards actually see climate as a high priority, according to new research from the Institute. So what should opportunities really set to expand. Companies chemistry at top actually they have a lower cost. So actual investors yes, it's much more willing to invest cost effective capital to companies.
citizen competition to support the impact to their fault. Investment points and reforms justice, but it's a continue and consequences of lives, sailors, looking for a hospital, to a business, in the way that managers contributing support to also having those social issues that are on the different she has a one. It's learning about the last frequency. It's an 8 just the about great over average really as one of the very all is really zero. Minimize of the obligations and various considerations. Even more important, be mindful of what happens when you want to cross borders and your own jurisdiction might be something more or less more direct. To understand and appreciate how these regulatory changes will affect the future. Because then I have the code for good wait, some since that time appears making it in space. Your first day looking around the corner, if you're studying forward, strong critical thinking skills. This is an inevitable transition and you want to be ahead of the narrative. Harry on the future like how you will penny. Trying to get there. He's not be a driver change. I and also shape task was nature cities of London, I just contributors to missions. We all already have a responsibility. It's a right to get disclosure. We can account as well. As to policy that we give us the rules and regulations. That's one we have to take initiatives because we are the ones who are preventing what kinds of capital, including natural capital. There's no conversation. Climate global warming can cause existential risk to as well as community. The popular better, so I want people to be responsible for climate. I refuse to people and also responsible for but that is one of the most important tasks for us to bring the peace to learn. That's not what you want politics. That's not what you want politics. That's reaction. Perfecto, muchas gracias ahí por asistir el video. Voy a dejar de compartir mientras ahí entonces Juan Carlos empieza a abrir su presentación. Aparecen varias cosas en esta reflexión y bueno, y ahí nos va a contar en la experiencia Juan Carlos, pero no solamente se ven riesgos, ¿no? En estos 5 minutos de reflexiones de diferentes miembros de directorios que están participando en esta iniciativa global, sino como vemos en el tomar acción desde el sector privado, como vemos
la empatía también de muchos directores, sí, sí, yo soy responsable de esto del planeta, y una de las cosas que me gustó ahí es el rol del director en crear esperanza. Siempre hablamos del rol del director en liderazgo, de repente, o el rol del director en el duty of care, pero el crear esperanza, me quedo con ese mensaje, Juan Carlos, a ver si tú también nos vas compartiendo cuál fue la evidencia que se vio en esos 2 días en el World Economic Forum. Y ahora contigo. Gracias, Jocelyn. Le hemos puesto aquí el título, ¿cómo podemos crear aliados climáticos en el directorio? Y con una bajada ahí, ¿cuál es la experiencia que tuve en el World Economic Forum? A ver. Ups. ¿Se ve bien? Ya. Bueno, recibí esta invitación a participar en este evento, en este workshop que se llama Movilizando a los Directorios para la Acción Climática, que tuvo una duración de 2 días. Y ahí tuvimos una agenda bastante nutrida ambos días, que la pueden ver ahí, en que partió con una motivación ahí, cómo logramos que los directorios empiecen a destrabar barreras, obstáculos y generar una estrategia para incorporar el cambio climático en sus estrategias de negocio. Y revisamos aspectos de gobernanza, de gestión de riesgos, la sostenibilidad, que tuvimos un expositor muy bueno, que ya lo vamos a comentar. También revisando algunos aspectos que hemos escuchado de los límites planetarios, cómo movilizarnos con algunos aspectos para lograr impactos reales, visiones geopolíticas y cómo llevar en definitiva esto al board, y también finalizamos con algunos compromisos ahí que dejamos escritos y que nos van a llegar en un tiempo más para ver cómo hemos avanzado en esos compromisos. Esto se realizó en Ginebra, en las instalaciones del World Economic Forum, y rescataron una casa Bauhaus de los años 60, que la remodelaron y mantiene el estilo, y es donde se realizan este tipo de actividades que es conocida también como el pequeño Davos. Es un lugar extraordinario, increíble, y muy apropiado para este tipo de actividades. Ahí tuve la oportunidad de compartir con más de 30 directores alrededor del mundo, que yo diría que es lo más enriquecedor, poder conocer las experiencias de otros lados. Y digo que es enriquecedor porque venían de todos los continentes. O sea, había directores de África, Asia, Oceanía, Norteamérica, Europa. Y además directores de muy alto nivel, con mucha experiencia. Y creo que eso fue una de las cosas más enriquecedoras, el poder compartir y conocer sus distintas experiencias. Y lo otro que me asombró es que había mucho foco de qué estaba pasando en Chile, ¿eh? Con todo esto, la descarbonización. Y también esas conversaciones permitían identificar las brechas que teníamos, porque todos teníamos brechas, ¿eh? Unos más que otros. Y ese intercambio permitía empezar a pensar cómo abordar esas brechas. Bueno, tuvimos sesiones de trabajo interactivas, ahí se ven trabajo en grupo para discutir cómo abordar distintas temáticas, y escuchar a dos grandes personas, ¿eh? Alexandra Bolton, que es la directora de Climate Governance Initiative, que además fue recientemente condecorada por el rey Carlos, ya que ella lideró lo que se llama el gemelo digital de la infraestructura del Reino Unido, y el presidente del World Economic Forum. Que tener esa oportunidad de escucharlos y ver sus visiones, realmente enriquecedor. Bueno, y partimos con una motivación, o sea, cuáles son las barreras y desafíos de los directorios para poder tomar acción en el cambio climático. Y son temas que probablemente hemos escuchado y escuchamos mucho, pero había un llamado a la acción. Y en primer lugar, ellos reflejaron una encuesta en que la acción climática no es una prioridad, ¿no? Y eso se registraba en el 45% de los directorios. Y dentro de las causas, uno es que en general hay un enfoque en el corto plazo en aspectos comerciales. O sea, hay un foco
en mantener los retornos y los ingresos de las compañías. También una falta de una estrategia clara, que los gerentes generales no tienen el tema de los desafíos climáticos como una prioridad, y que el tema climático y la sostenibilidad no es considerada en la composición del directorio. O sea, no hay, en general no hay expertos en materia climática y sustentabilidad en los directorios. También falta de conocimiento, que es otra de las grandes barreras o brechas, en que se ve que hay una falta de educación en materias climáticas en los directorios. Y me parece natural, porque es una materia, si bien se viene hablando hace muchos años, es relativamente nueva la urgencia de incorporar esa capacitación en los miembros de los directorios. Y también incerteza. Creo que la empresa privada debería estar acostumbrada a manejar la incerteza y gestionarla, que es lo que llamamos la gestión de riesgo. Entonces hay incerteza en las regulaciones y estándares aplicables en materia de climática y sostenibilidad, que también es una dificultad. No hay incentivos financieros, también se releva ahí. Hay poca presión de los inversionistas. Las compensaciones de los directorios y los ejecutivos no están ligadas a temas climáticos, y eso genera dificultades para movilizarlos. También hay aspectos operacionales que generan limitaciones, disponibilidad de datos, y que los modelos operacionales no tienen necesariamente la habilidad para trabajar con aspectos de ESG. Y finalmente, ausencia de un comité. Si bien no se ven comités de ESG o sustentabilidad en los directorios, algunos los tienen, pero diría, se observaba y se comentaba que había una falta de foco. Tiene que ser una prioridad, darle relevancia y enfocarlo. Bueno, partimos ahí con una charla de aspectos que probablemente escuchamos mucho, que es cuál es la urgencia del cambio climático y el papel del directorio. Ahí compartimos con un profesor, el profesor Anders Levermann de una universidad en Alemania, y básicamente lo que nos repasó son los aspectos de lo que llamamos los límites planetarios. ¿Cuántas tierras estamos consumiendo al año para mantener el estándar o el consumo que tiene hoy día el mundo? Y básicamente la conclusión, muy brevemente, es que ya se han sobrepasado 6 de los 9 límites planetarios que se monitorean. También reconocer que hay impactos físicos y económicos del cambio climático. Hemos vivido eventos extremos. Aquí en julio-agosto ya vivimos en Santiago cuáles son las consecuencias de eventos extremos con cortes de suministro eléctrico. Si bien acá no tenemos huracanes, ya sabemos que hay eventos extremos que provocan cambios importantes y afectación importante. Vienen las olas de calor. Hemos visto que en algunas partes del mundo llegan a 50 grados Celsius y se están intensificando en frecuencia y severidad. Y esto no solo impactan a las personas, sino que también la actividad económica y los negocios que desarrollan las organizaciones, y tiene impacto en el crecimiento y los costos que implica subsanar esos efectos. También destacó que estamos llegando a puntos de inflexión y riesgo de impactos consecutivos o repetidos en el tiempo. Y ahí se exploró los efectos de estos impactos climáticos que ya están ocurriendo de manera más frecuente y que a veces incluso no dejan tiempo para recuperarse de los efectos de estos eventos. Y esto podría llevarnos a crisis globales que afecten tanto a la economía como a la infraestructura. También es necesario desarrollar estrategias para la resiliencia, en que se adopten caminos claros apuntando hacia lograr las emisiones cero, destacando que esto, si se gestiona bien, es una ventaja competitiva al ser pioneros en la transición energética, en descarbonizar nuestras matrices. Y además se reitera el llamado a la colaboración intersectorial,
sea, solo no podemos lograr estos cambios, no tenemos la capacidad de hacerlo solo, por lo tanto es fundamental las redes de colaboración, tanto nacional como internacional. Y finalmente, prepararse para el futuro, en que se enfatiza la importancia del poder predictivo de la ciencia para prepararse a los futuros riesgos climáticos. Y destacaron ahí también que los líderes empresariales deben tomar decisiones estratégicas para mitigar estos riesgos y adaptar sus modelos de negocio en este mundo cambiante, en que probablemente prontamente los consumidores van a empezar a demandarlo. Bien, que hablamos también de los desafíos que tienen los directorios para adoptar esta acción. Y ahí se identificó, en primer lugar, como ya veíamos, la falta de prioridad. O sea, un alto porcentaje de los directorios no ven el cambio climático como una prioridad estratégica. Y ese es el desafío más común que se conversó en el taller. También desconocimiento o falta de educación sobre temas climáticos. El 40% de los directores que se encuestó mencionó que este aspecto de falta de conocimiento es una barrera a la adopción de medidas proactivas en materia de cambio climático. Y también el enfoque de las ganancias de corto plazo, o sea, la presión por los resultados financieros de muy corto plazo es una barrera a tomar acciones respecto a estrategias climáticas. Y finalmente, la falta de incentivos financieros. Tanto, esto se usa mucho en nuestros países, acá quizás en Chile es menos, pero hacia los directores y los ejecutivos de forma de movilizarlos. Y en esto hablábamos también que es importante crear aliados climáticos en el directorio. Ahí. Bueno, en primer lugar, capacitación continua como acción. Se enfatizó la necesidad de crear programas de formación y desarrollo continuo para que los directores entiendan los riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático. Y ahí una de las sugerencias que se levantó es proponer la creación de programas de capacitación, sean obligatorios en temas de sostenibilidad y gobernanza para todos los miembros del directorio, de forma de alcanzar un nivel de conocimiento mínimo y un lenguaje que permita a los directorios discutir estas materias. Y algo que resulta evidente, pero que nos cuesta llevarlo a la ejecución, es incluir la sostenibilidad en la estrategia central. O sea, si queremos que las empresas con sus modelos de negocio subsistan en el tiempo, es necesario incorporar la sostenibilidad en la estrategia. Integrando el cambio climático en esa visión y vinculando sus decisiones empresariales a metas concretas de sostenibilidad. Y esto parte, ¿cierto?, por la reducción de la huella de carbono, pero también a la adopción de tecnologías sin emisiones, limpias y modelos de economía circular, ya que se prevé que este proceso existen algunos déficits en recursos para poder alcanzar las metas. Y también la creación de estos comités especializados, como comités de sostenibilidad que ya hablábamos, en que se dediquen, ahí lo subrayo, a supervisar y guiar las políticas y metas ambientales. O sea, eso es fundamental, el seguimiento. Bueno, y también el uso de herramientas para fortalecer la acción climática. Uno son adopción de marcos de divulgación. Ahí se habla del Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que se creó en 2015, asociado a Bloomberg, que ayuda a las empresas a estructurar y divulgar sus riesgos climáticos de manera coherente, transparente. Y esto es no solo una herramienta valiosa para la gestión de riesgos, sino que también para fortalecer la confianza en los inversionistas, pues los inversionistas ya están relevando el cambio climático como un riesgo para los negocios. Y también el uso de tecnología como catalizador de los efectos de la acción climática. Y ahí se habló mucho, tuvimos un workshop específico, el uso de la inteligencia artificial y la observación de la Tierra desde lo más afuera posible, de forma de tomar decisiones basadas en datos sobre los riesgos climáticos. Y ahí destaco la iniciativa reciente que hemos visto del grupo COPEC, a través de Arauco, que lanzó el primer satélite privado de Chile, que le llama el Ojo del Bosque,
puesto que existe un interés de empezar a monitorear el impacto en la biodiversidad. Y eso muestra la visión de una compañía de empezar a mirar a más largo plazo. Y ahí se ha sido una estimación de que estas tecnologías de observación podrían bajar las emisiones hasta en 2 gigatoneladas hacia el año 2030. Y surgen oportunidades, primero creando enfoque en las oportunidades económicas. Una parte importante del taller fue recalcar que el cambio climático no es solo riesgo, sino que surgen oportunidades. La cultura oriental lo tiene muy internalizado, en que las crisis generan oportunidades, ¿verdad? Eso tenemos que llevarlo más hacia nuestra cultura. Y según las estimaciones del World Economic Forum, dicen que esta economía con impacto positivo en la naturaleza permitiría generar oportunidades comerciales por 10 trillones de dólares. Son trillones anglosajones. Y eso incluye nuevos mercados para productos sostenibles. Ya hemos visto lo que pasa con las energías renovables en Chile y enfocarse en la adopción de modelos circulares, que creo que ahí nos falta bastante aún. En el pasado tuve la experiencia de desarrollar un modelo de economía circular en energía, sin embargo nunca pudimos concretarlo porque en la época eran costos levemente superiores, pero hoy día sería muy competitivo, pero no fue posible. Bueno, y hacer esta transición hacia un enfoque de naturaleza positiva, donde los directorios tienen un especial papel en orientar la empresa hacia una economía de este tipo. Son como los capitanes del barco, o sea, hay que marcar la ruta. Y esto no solo mitiga riesgos, sino que ofrece oportunidades de crecimiento e innovación en distintos sectores: agricultura, bienes de consumo y tecnologías limpias. Y ahí también revisamos varios casos prácticos en que voy a destacar rápidamente 2. Uno probablemente ustedes han leído sobre Paul Polman de Unilever. Y en el taller se destacó el rol que tuvo Paul Polman en rescatar a Unilever. Y bajo su liderazgo logró triplicar su impacto social y reducir a la mitad su impacto ambiental, manteniendo un crecimiento sostenido. Y también vimos el caso de Tata, que es una empresa que por más de 150 años partió con una visión de impacto social y hoy día 2/3 de su capital está en manos de fundaciones filantrópicas con distintas iniciativas de impacto social. Y eso muestra cómo un compromiso con la responsabilidad ambiental y social puede ser un motor de éxito y crecimiento. Bueno, Polman, él asumió el 2006 Unilever, cuando Unilever estaba en la posición 60 en el ranking de las mejores compañías con sus resultados, y después y parte con una estrategia disruptiva, asumiendo el cargo de CEO, y el primer día da un mensaje a Wall Street diciendo que iba a hacer cambios profundos de forma de lograr una empresa con una visión sostenible y de combatir el cambio climático. Él ya traía esa idea cuando asume, y la acción cae un 8% el primer día y los meses siguientes un 12%. Y además parte haciendo cambios radicales en los ejecutivos de la organización. Bueno, después de un tiempo, el resultado es impresionante. Logra doblar el crecimiento, bajar a la mitad el impacto ambiental y triplicar el impacto social. Y eso lo hizo sin ninguna obligación de normas regulatorias de la SEC de Estados Unidos, ni presión de los accionistas. Fue el resultado de una visión. Y también Tata, que es una empresa que tiene más de 155 años, ahí vemos una imagen del fundador de Jamsetji Tata, en que él partió con una visión ahí vemos la misión de traer un impacto de mejorar la calidad de vida de las comunidades. Hoy día ya tiene presencia en más de 100 países, tiene resultados financieros sobre los 300 trillones de dólares, y se destaca que 2/3 de su capital está destinado a obras filantrópicas. Y
se mantiene esto de que en su visión, digamos, que hacemos dinero para darlo. O sea, tiene claramente un foco social. Bueno, ¿cómo movilizamos al directorio para estas mejores prácticas? Bueno, primero, establecer objetivos climáticos claros. El directorio tiene que fijar metas climáticas concretas, medibles y supervisar su progreso de forma continua, apuntando básicamente a la reducción de emisiones de carbono y el uso eficiente de recursos. Generar incentivos vinculados a la acción climática. Ahí se recomendaba mucho vincular la compensación variable de directores ejecutivos a la consecución de estos objetivos climáticos y la sostenibilidad. También crear un entorno de seguridad psicológica, es decir, crear un ambiente de confianza entre los directores, digo, para que se sientan seguros de plantear preocupaciones ambientales, lo que va a permitir desarrollar innovación y soluciones creativas. En general, somos muy críticos, entonces hay que permitir esa, llamemos, acción inocente de poder plantear ideas y poder discutirlas, ¿verdad? Abrirse a hacer brainstorming. Y también transformar estos retos en oportunidades de liderazgo, enfocarse en el liderazgo proactivo. Es decir, no debemos esperar regulaciones que nos obliguen a actuar. Hay que ir antes de las regulaciones. Hay que ser líderes que guían a las organizaciones hacia un futuro más sostenible, aprovechando las oportunidades que ofrecen las transiciones hacia una economía verde o libre de emisiones. También que sea un compromiso conjunto, o sea, los directores como tales, como cuerpo colegiado, tienen que movilizar a todos los niveles de la organización, desde los accionistas hasta el último de los empleados. Esto tiene que ser transversal a la organización, de forma de tener un esfuerzo coordinado para transformar esta acción climática en una estrategia ganadora para todos. Bien, y como takeouts o conclusiones de este evento, lo primero es empoderar al directorio para la acción climática, que ya lo hemos visto que fue bien reiterado. Entonces es urgente empezar a abordarlo. Hablamos del 2050, el 2050 está ahí. Si bien parecen 25 años para transformar a organizaciones es poco tiempo. Y se destaca nuevamente la necesidad de capacitar a los directores en materias de cambio climático alineadas con estrategias de sostenibilidad. Identificar barreras y levers de gobernanza climática. Estos son los principales obstáculos que enfrentan los directorios para empezar a tomar acciones en materia climática, sin la falta de conocimientos, incentivos y priorización de estas materias frente a los objetivos de corto plazo respecto de los de largo plazo. Y como palancas claves hablan integrar métricas en las remuneraciones y fomentar la educación climática. Y enfocarse en el papel de las tecnologías y las nuevas oportunidades. La inteligencia artificial que va creciendo de forma explosiva, la observación de la Tierra, los mercados de carbono. Y también se reitera las oportunidades de negocio de energías renovables, economía circular, en lo cual puede extrabar billones o trillones de oportunidades económicas. Y el liderazgo proactivo y un cambio de mentalidad, en que es recurrente y se habló del concepto del steward leadership, o liderazgo como guardián de los recursos y el planeta. Y en eso nos hizo una charla el autor de este libro, que lo recomiendo, que él llama Sustainable Sustainability, y cambiemos el ESG, el G de governance, por L de leadership. O sea, lo que necesitamos es liderazgo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Ahí, eso, bajamos ahí la pantalla. Nosotros estamos juntos y no sé si se escucha, claro, se escucha mi micrófono. Ahí me avisan si da problema en el audio. Nada, Juan Carlos, agradecerte todos esos insights que además fueron parte del workshop. Y ahora quería como abrir la oportunidad de la conversación y te voy a empujar un poco también preguntándote tu sensación.
Si bien todo esto en el fondo son como los elementos y el toolkit que nos llevamos de nos llevamos, nos traes de tu experiencia y de lo que CGI y el World Economic Forum nos tratan de guiar, pero la verdad que me gustaría que nos dijeras ahora desde lo humano. Te invitaron, fuiste a este gran encuentro, es primera vez que nos pasa esto, y qué honor tener a un chileno representando también a Chile en esta iniciativa junto a 40 líderes, también por todo tu rol que has tenido en el mercado eléctrico, ¿cierto? Y impulsando también todo lo que es la transformación del sistema eléctrico. Pero me gustaría que dijeras cómo te fuiste, en el fondo, qué quedaste después de estas conversaciones, dónde estaba Brasil, dónde estaba India. Nosotros nos vemos acá y nos pasan las conversaciones que nos dicen, no, pero es que si los otros lo tienen que hacer, es que los otros no están haciendo nada, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? Esas son conversaciones que siempre salen, sobre todo en buscando aliados en el directorio. Em, entonces, ¿qué sensación te quedaste tú de estas conversaciones tan diversas con personas con mucha experiencia, otras con menos, con muchas, pero siempre yo creo que con muchas ganas todavía de transformar, ayudar a transformar y liderar sus negocios? Mira, lo primero te diría que se generaron redes, o sea, surgieron muchos contactos que están vigentes y de repente nos escribimos. Y el generar esas redes creo que es uno de los aspectos valiosos para poder intercambiar experiencias y con ello poder avanzar más rápido en estos procesos. Por ejemplo, cómo han hecho ellos para incorporar el cambio climático en los territorios. Eso, por ejemplo, en Europa estaba muy internalizado. En África era un tema emergente. Y quedamos contactados distintos para intercambiar nuestras experiencias. Te diría eso. Las redes valen mucho. Y segundo, te diría lo que más me impactó fue el libro de Rahib Penchawari, que es bastante disruptivo, te diría, y bastante removedor en cuanto a dejemos, que él decía la ESG no es suficiente, esto necesita liderazgo. Pues, no, ESG no es un checklist, ¿no? Necesita liderazgo para empujarse. Y le recomiendo el libro, o sea, eduquémonos, o sea, la motivación también fue edúcate, si bien me gusta mucho leer, surgieron algunas ideas de cosas nuevas que hay que capacitarse. Entonces, el tema, redes y capacitarse. Ahí estamos. Estamos con el tema de eco, que estamos juntos. Tal vez lo que vamos a hacer el resto de la conversación es nos vamos a juntar y vamos a dejar solo ya que estamos aquí, entonces vamos a dejar solo un audio. ¿Ahí nos van a escuchar mejor? Sí, Cuéntenos si nos escuchan bien. Ya, perfecto. Entonces, para que sí, ya estamos aquí unidos. Voy a dejar solamente para que vean que estamos aquí. Después, Juan Carlos, que tuviste esta experiencia, este workshop de 2 días, fuiste a visitar el CGI y tuviste la Sí. oportunidad de estar en el que está alojado. Entonces, para quienes no entienden muy bien la conexión, voy a repasarlo. Entonces, el World Economic Forum en el 2019 establece los 8 principios de una gobernanza climática eficaz, y entonces le encarga al Climate Governance Initiative, que lo aloja en Cambridge, para poder ir impulsando y sobre todo ir trabajando en esas barreras que Juan Carlos nos señalaba, y en especialmente esa barrera de la divulgación, información y formación, en el fondo, para que pudiéramos con más conocimiento tener más herramientas para movilizar en las conversaciones. Entonces, Juan Carlos tuvo la oportunidad después de ir, y también quería que nos compartieras cómo lo viste allá, cómo viste esta experiencia, donde esperamos un día también todos poder estar allá, y es parte de la iniciativa, el rol en el fondo de ser una red global, y conversaste con quienes están empujando esto en el Climate Governance, elaborando documentación. Entonces, ¿qué insight también te trajiste de esa conversación? Fue muy buena oportunidad el poder reunirme con Angela Bolton, y lo que más me impresionó fue su visión. Ella tiene una visión y una mirada estratégica de cómo abordar esto, de incorporar en los directorios la gestión del cambio climático, y tiene un equipo, eh, como se dice acá, muy potente, ¿eh? Comprometido y con una visión y con metodologías de trabajo. Eso es lo que rescata. Como decía, ella tuvo un desafío muy grande, que fue hacer el gemelo digital de la infraestructura del Reino Unido, que es fundamental para poder abordar y analizar cómo adaptamos la infraestructura al cambio climático.
y fue reconocida por el rey y se nota esa potencia de visión. Y dentro de los temas que planteaba era la preocupación por la biodiversidad y que era el tema que había que abordar en la COP30. O sea, ya ni siquiera piensa en la COP29, ya está pensando en la COP30. Y con un foco en Latinoamérica. O sea, hay mucho foco en qué está pasando en Latinoamérica. ¿Ya? ¿Y qué hacemos para combatir los efectos del cambio climático, probablemente por todo lo que está pasando en la Amazonia? ¿Mm? Sí, y así es como también ha ido evolucionando o cambiando un poco también el foco, no solamente la mitigación, y Chapter Zero nace con el vamos al zero, ¿cierto? Pero hoy día estamos viendo el tema de biodiversidad, soluciones basadas en la naturaleza, capital natural, y tanto así que por eso es que el Climate Goal Initiative estuvo presente también ahora en la Semana del Clima, estará un grupo presente en la COP16, nosotros también tenemos un webinar la próxima semana también que vamos a abordar ese tema, entonces cómo nos vamos saliendo más allá solamente de la mitigación y el Race to Zero y nos vamos involucrando en otras temáticas que también son parte de la adaptación de los negocios. Sí, y lo otro, la señora Walton es ingeniero, entonces yo también soy ingeniero. Y también tuvimos una conversación de muchos aspectos técnicos y conversamos de algunos casos de éxito de gestión climática en Chile, porque hay algunas empresas que están trabajando. Ya hablamos de Copec, hay otras empresas de detergentes o otras empresas que fabrican barricas para vino, que ya han tenido una visión de adaptar sus modelos de negocio a una gestión climática sin que hubiera ninguna regulación. Bueno, quiero ahí ahora darle la oportunidad a ustedes. ¿Quién quiere hacerle una pregunta a Juan Carlos de su experiencia o también esas reflexiones? Además, Juan Carlos, lo dijimos al principio, algunos si no lo vieron, que acabaron de llegar, pero en fondo Juan Carlos además es embajador ahora de esta iniciativa, así que a nivel global y junto con otros 16 directores y directores de empresas en el mundo. Entonces, no sé si alguien quiere abrir ahí el micrófono. Bien, tenemos a Gustavo que levantó la manito. Ay, ya. Gustavo y después Carolina, ¿les parece? Ya. Hola, oye, muchas gracias por esta exposición, Juan Carlos, realmente extraordinaria, además muy actual, obviamente. Pero te quería plantear lo que nos pasa mucho en Chile y a nuestra empresa en particular. Nosotros somos del área forestal e inmobiliaria, una combinación de ambas, eh, que nos topamos con un servicio público que es el que finalmente timbra los permisos para hacer de todo, en que mira, muchas veces nos pasa que nos toca interactuar con personas que están más cerca del fanatismo que del conocimiento real de los hechos que ocurren en la naturaleza. Entonces, nos topamos con que nos ponen muchas trabas. O sea, la mirada es más bien qué problema te ponemos para que no hagas esto. Muy distinto a lo que pasó recientemente a Copec en Brasil, que le dieron todas las facilidades para hacer un gran proyecto, una tremenda inversión. La mirada que está teniendo CMPC también en este momento, al revés de lo que pasó en Colbún, te fijas en el norte con Colbún y otros tantos proyectos. Entonces, ¿cómo ves tú la estrategia que nos podría hacer para lograr que el Estado tuviera una mirada distinta en el sentido de cómo te ayudamos para que hagas, cumple con todas estas exigencias, pero nuestra mirada es que puedas hacer los proyectos? A través de la mirada que hoy día existe, nos ha tocado, te lo cuento por experiencia, ¿qué hacemos para que ustedes no hagan? Es una tarea difícil, pero creo que ahí hay algunas claves. Uno es educar, porque lo que uno ve, y que es lo mismo que conversamos allá en el World Economic Forum, o sea, hay falta de conocimiento y, y quizás a veces las empresas no abordan el capacitar a sus grupos de interés. Yo creo que hay que educar y pedirle al gobierno liderazgo también, porque Chile ya tiene una ley de cambio climático y establece responsabilidades a los distintos ministerios sectoriales. Y eso hay que plantearle que eso implica tener liderazgo en sus áreas de acción. O sea, como conclusión,
liderazgo de nuestras autoridades y de parte de las empresas generar instancias de capacitación, pues muchas veces, y por experiencia en el pasado de haber tramitado algunos permisos ambientales, ves que no conocen. Y en la medida que uno empieza a llevarlo a conocer las distintas realidades, empiezan a entender las cosas y puedes lograr avanzar a temas, digamos, con estándares internacionales. Y tampoco hay que ser tan creativos. Afuera se están haciendo cosas muy similares. Por eso hablo de la colaboración, educación y liderazgo. Puentes, ¿no? Sí, Hacer el rol tal vez del directorio de este trabajo con stakeholders y poder con estos stakeholders tener más puentes y estos puentes que sean también frecuentes, ¿no? De una vez, una no, conversación, tengo que estar diciéndote que entiendas cómo es mi realidad, cuáles son mis dolores, cuáles son mis preocupaciones, y ahí viene la información y formación. sí. Y lo otro que se ve es que no hay una ética país de abordar el tema climático. No hay conciencia en la gente, entonces tenemos que trabajar en eso. Y es parte de todas nuestras organizaciones tenemos que hacerlo. Y ahí viene el de nosotros también, el número uno, que es el liderazgo desde el autoconocimiento, conciencia y convicción propia. Damos la palabra, teníamos a Carolina y después Pedro, ¿ya? Sí, Carolina. gracias por la exposición. Una consulta para empresas de servicio. Eh, la acción climática en los directorios no se ve tan clara, entonces quería ver si vieron en este workshop que tienen ustedes los temas generales de ICG, digamos, lo que es sostenibilidad, lo que es la gestión de inclusión, igualdad de género, o lo que es generar instituciones sólidas, todos los aspectos que también incluye el concepto de ICG. Efectivamente, hablamos de todos esos aspectos ¿No? y en Parece las parece empresas que de me... servicio, sí, y en las empresas de servicio lo que se recomienda es mirar la cadena de valor y empezar a abordar las distintas etapas de cadena de valor, pues todos los procesos tienen emisiones además. Tienes emisiones, ¿cierto?, del alcance 1, 2 y 3, y podemos abordarlas además del impacto en los grupos de interés. O sea, es algo que también se conversó, y yo diría foco en la cadena de valor. Claro, porque además entender mucho cuál es el proceso de tu cliente, porque tal vez como tus servicios puedes ayudar en alguna parte a contribuir a ese indicador que en el fondo tu cliente requiere como parte de la cadena de valor que tú eres. Por ejemplo, cuando usas una empresa de courier, es un servicio. Nos preguntamos cuál es la huella de carbono que hacen para tener un negocio sostenible, cuánto pagan a sus empleados. También hay bastante que ver ahí. Muchas gracias. Vamos a Pedro ahora. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Tanto tiempo que no nos vemos. Bien. Bueno, muchas gracias por la exposición. Te encuentro absolutamente razón en que cuesta mucho incluir la estrategia, o sea, dentro de la estrategia la sostenibilidad. Tuve la posibilidad de ir a hacer un curso a Colombia, a la Universidad de ICESI, sobre todo de liderazgo con impacto. Y lo que me llamó la atención es que en Colombia están trabajando mucho con el Balance Scorecard integral, donde efectivamente no solo se mide y se pagan los incentivos y se lidera, digamos, las compañías no solo tanto por la parte financiera, sino que también se le da mucho énfasis a la parte, digamos, de sostenibilidad a largo plazo, del impacto a las comunidades. Y por lo tanto, tal vez si uno pensara, digamos, en tener, y si lideraran los directores a su administración propia de la empresa, y pusieran también énfasis en tener un balance scorecard, digamos, más integral y no solo la parte financiera, que obviamente te lleva a tomar más decisiones a corto plazo en la mayoría. Tal vez eso también equilibraría, porque a la medida que lo que no se mide, no lo puedes ver y no puedes ver los resultados. Y me llamó mucho la atención que muchas empresas en Colombia estaban trabajando con Balance Scorecard que son más integrales, más que solo financieros. Y eso también podría liderar, digamos, o establecer más políticas de largo plazo. No sé si has visto tú en Chile
que las compañías están integrando estos balance scorecard más integrales y pagar beneficios a los administradores, digamos, y a la alta administración de las compañías por estos balance scorecard que son más integrales, más que solo financieros, que son de la antigua, digamos, de los 60, 70. Sí, no, con Pedro tuvimos la oportunidad de trabajar hace años juntos en una empresa que tenía muchas emisiones, ¿eh? Y me acuerdo que la visión del presidente y del gerente general en algún momento, en los años 90, partimos con un negocio sostenible que se llamaba Energía Verde. Claro, Y fue demasiado adelantado para su época. sí, efectivamente. Porque si bien ellos tenían una misión, tenían claras las métricas, el mercado no lo aceptó. Mm, Fue curioso. Pero respecto a lo que tú dices, no tengo conocimiento de que se esté incorporando en las metas de los directorios ni los ejecutivos ese tipo de incentivos, y es ah, necesario, o sea, tener métricas, empezar a visibilizarlo y alinear la estrategia con la sostenibilidad y la acción en el cambio climático. Y también existen otras herramientas que ayudan a mirar cómo cambiar los modelos de negocio. Sí, seguramente ustedes han visto el método del Canvas de Osterwalder. Hoy día ya hablamos del triple bottom line Canvas, en que incorporamos la sostenibilidad y el tema climático. Entonces, hay que empezar a incorporar esas herramientas en las visiones estratégicas de los directorios y las empresas. Sí, excelente. Es uno de los puntos que en el fondo está dentro de los 8 principios, es esto de entregar los incentivos, pero hoy día no tenemos una métrica, pero sí vemos que la verdad es que cuando hay incentivos, si es que hay incentivos, muy pocas de las empresas los tienen y lo tienen en algunas capas, tal vez en algunas líneas gerenciales o supervisores, no están todas las personas y para arriba menos. Entonces, el desafío en el fondo también es mucho más allá, no solamente de la jefatura, sino que sea algo organizacional, si no es muy difícil efectivamente ahí empujar. Y tomar estrategias de empuje. O sea, el directorio del coordinador el 2020 tomó la decisión de impulsar un sistema de trazabilidad de la huella de carbono en la energía eléctrica. mm, Y ya después de 5 años de llevar trabajando el tema, hemos logrado que al menos un tercio de la energía renovable esté trazada, pero nos gustaría que fuera el 100% de la energía para que todos puedan visibilizar su huella de carbono en la energía eléctrica y tomar acciones. ¿Ah? Pero hay una visión del directorio de impulsar o desafiar, digamos, a los agentes a los usuarios de energía eléctrica para que empezaran a llevar conciencia de su huella de carbono en una de sus emisiones de alcance 2. Podría hacerlo también con el calor, pero para eso hay que capacitar, enseñar y hacerlos que tomen el desafío. Vamos con la pregunta de Francisca, y tiene la mano levantada, y con eso ya vamos a ir terminando, si les parece, o si hay alguien más que tenga la mano y que quiera hacer una pregunta, la levanta ahora, porque ya nos van quedando pocos minutos para cerrar nuestro web. Francisca. Muchas gracias, Jocelyn. Súper interesante, Juan Carlos, la experiencia que viviste. Yo tengo un comentario y una pregunta, muy cortitos ambos. El comentario tiene que ver con los incentivos vinculados a la acción climática. Tú comentaste de que se recomienda que existan compensaciones a las variables sociales y ambientales vinculadas a los directores. Y te cuento que en el caso de las empresas B, existen las variables sociales y ambientales vinculadas a las gerencias, que creo que también puede ser un primer paso, porque en Chile no es tan común verlo. Y lo otro tiene que ver con una pregunta más ligada hacia los incentivos, porque al final, eh, cuando las empresas, los mismos directorios, miden a los ejecutivos según el presupuesto anual, es muy difícil implementar medidas de sostenibilidad que generen impacto social y ambiental. Entonces, mi duda es, ¿se habló acerca de esas temáticas en este encuentro? Porque uno lo ve en Chile una y otra vez, que las empresas todas quieren ser súper sostenibles, pero al final, cuando te miden con el presupuesto anual, es muy difícil implementar esas medidas de largo plazo. Se habló en general, no medidas específicas, y por lo que yo les decía, o sea, se plantea que hay valor en tomar estrategias sostenibles, ¿no?
Y eso resulta de liderazgo y hay casos en Chile. Por ejemplo, la semana pasada visitamos una planta que fabrica toneles para vino en Chile y licores, y ellos modificaron el proceso de tostado. Entonces, las barricas se tuestan, ¿cierto? Para que traspasen ciertos aromas al vino, y usualmente se tuestan con una quema directa. Y ellos cambiaron el proceso para una quema a través de convección, con lo cual redujeron la huella de carbono del tostado en un 80%. Entonces, es rentable, tomaron una acción, destinaron dinero para cambiar el proceso de tostado, es más eficiente, tiene menos huella de carbono y además les permite llegar a otros mercados. O sea, se necesita innovar. La innovación puede ser con resultados positivos. No hay que mirarlo como solo un costo. Tienes que incorporarlo en la estrategia, innovar, mirar bien los impactos. Probablemente algunas no van a resultar, eso hay que asumirlo. Probablemente de 10 resultarán 3, pero hay valor, puedes llegar a obtener valor cambiando los procesos. O sea, no hay que mirarlo solo como costo. Y cuando lo miras solo como costo es porque estás mirando el resultado del año. Hay que mirar a más largo plazo. Eso es una inversión en sostenibilidad que te puede llevar a mejorar los resultados de la compañía. Y ya vimos el caso de Unilever, cómo lograste multiplicar por 3 los resultados y pasar del lugar 60 al 25. Pero no es inmediato. No es inmediato, o sea, requieres trabajar, por eso implica transformar procesos, cambiar cultura, educar a las personas. Entonces, eso pasa por tener visión de largo plazo, no el balance del próximo año, el presupuesto del próximo año. Tengo que mirar más largo. Claro, sí, Excelente, yo bueno, trabajo perdón. sí, dale. Sí. No, yo trabajo efectivamente en sostenibilidad, por eso era mi pregunta. Muchas gracias. Ujú. Y la conclusión es lo que decían, liderazgo. Necesitas liderazgo del directorio. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por haber compartido esta experiencia con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Les recordamos también que el martes también tendremos otro webinar, como decía Juan Carlos, esto también, las COP, hablar de biodiversidad también es relevante, así que ya tenemos una pre-COP, nos va a acompañar un miembro del directorio, Pamela Méndez, y también ahí vamos a tener la posibilidad de entender cómo se está colocando, se está planteando esta temática que las empresas deberíamos hacer, así que los dejamos invitados por ese webinar. Y a Eduardo, que lo veo ahí, que también está en el programa Va a España, te quiero contar que, para que estés ahí atento, que vas a tener la oportunidad de encontrarte con Beatriz, que es Chapter Zero de España. Así que te vas a quedar ahí con la misión de después contarnos, tener la conversación con ella en el conversatorio, entender qué es lo que está viendo España también desde Chapter Zero y también después ahí tener conversaciones de reflexión. Ahí te di la tarea, te quedas anotando ya. Es sumamente importante para nosotros desde Chapter Zero este intercambio. Y el intercambio no solamente que Juan Carlos tuvo la oportunidad ya, sino también de poder darnos este conocimiento e intercambiarlo con ustedes también. Creemos que es ahí donde nosotros vamos aprendiendo en la ruta, además obviamente de lo que puede ser la formación y que también el programa de formación que vamos a hacer en gobernanza climática en diciembre, que también están invitados, también tiene el foco eso, siempre la parte de información, pero también creemos que en la conversación se van generando estas experiencias que al final nos ayudan a tener nuevos insights para los negocios que nosotros hoy día estamos impulsando desde nuestro liderazgo. Así que muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Gracias, Juan Carlos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.